síndrome apendicular, un síndrome para el abdomen agudo, un síndrome de problemas de tipo cardíaco, un síndrome mínimo de infarto agudo de corazón, y así se van dando estos nombres síndrome. Y síndrome quiere decir que existen varios signos y varios síntomas que van a formar o van a conformar aquella palabra que se llama síndrome. Es decir, entonces, es la reunión de signos y síntomas. De ese modo, vamos a hablar de este síndrome del abdomen agudo. Y en el decir del síndrome del abdomen agudo, pues estamos refiriéndonos a un cuadro bastante serio de emergencia médica caracterizado por síntomas y signos localizados en la cavidad abdominal. Y principalmente vamos a encontrar dolor. Dolor es un síntoma. Y el síntoma dolor va a estar justamente en la pared del abdomen. Este síntoma dolor, que va a poder ser de 8 o más horas de evolución, que hace sospechar la existencia de una enfermedad severa que afecta en alguno de los órganos intraabdominales. Y si hablamos de síndrome o abdomen agudo quirúrgico, pues debemos decir que es un proceso de carácter grave y de una evolución rápida que se desarrolla en la cavidad peritoneal intraabdominal y que exigen usualmente la intervención quirúrgica urgente para evitar complicaciones graves y no llegar a la muerte. Estas palabras que estamos mencionando, abdomen agudo médico, que se puede todavía solucionar con tratamientos de carácter clínico, con tratamientos medicamentosos. Y el otro es el abdomen, pero quirúrgico. Y esto sí es que después de revisar al paciente y después de encontrar una serie de síntomas y signos, más el estudio que vamos a hacer del laboratorio, más algunos otros estudios que vamos a pedir al paciente, como por ejemplo una radiografía, pero siempre y cuando el paciente pueda ponerse de pie. Tiene que estar de pie para poder observar los signos que nos pueda ofrecer una radiografía simple de abdomen. Pero claro, estamos hablando de cosas un tanto antiguas. Hoy, a través de la ecografía, la ultrasonografía, vamos a tener un elemento importante para que nosotros no tengamos duda de aquello que estamos queriendo llegar a hacer un diagnóstico a través de una serie de elementos que vamos a ir acumulando en la cabeza, en el cerebro, y que está todavía falto de algunos elementos como es la radiografía, como es la ecografía o como es el examen de sangre. ¿Sí? De ese modo se llega a un diagnóstico ya sea de abdomen agudo médico o ya sea de abdomen agudo quirúrgico. Eso quiere decir que es un problema de urgencia. Y esto se va a atender en el servicio de urgencias de cualquier hospital o ante la llamada de la familia a una atención médica de urgencia en su domicilio.
una vez que usted hace probablemente el diagnóstico, tendrá que usted hablar con los familiares y decir que debe internarse en un hospital para hacer el tratamiento medicamentoso o para hacer el tratamiento quirúrgico. Muy bien. ¿Qué etiología tendrá este abdomen agudo? Pues habrán etiologías de carácter intraperitoneales. Estas lesiones intraperitoneales las vamos a dividir y vamos a ir enseñándoles qué cosas podemos encontrar a través de una serie de actividades que vamos a hacer con las manos, con el cerebro, con el fonendoscopio, con la percusión del abdomen, con la realización de reflejos de los músculos abdominales y tantas otras cosas que debemos llevar en nuestros conocimientos sin necesidad de llevar en el maletín médico, pero que hay necesidad de hacer ese estudio y ese examen en el paciente que vamos a revisar, ya sea en su casa y mejor si lo revisamos ya en el servicio de urgencias de un hospital para poder proceder después a su internación. Dentro de estas lesiones que pueden tener los pacientes con este diagnóstico de un síndrome de que tiene un problema muy urgente de abdomen agudo. Podrán ser de carácter peritoneal o podrán ser a consecuencia de vísceras huecas o podrán ser a consecuencia de que algo está ocurriendo en las vísceras sólidas. Y vamos a hablar de las causas peritoneales primero. Y entre ellas está aquello que para nosotros parece una palabra muy simple, muy fácil de poder pronunciar, pancreatitis. Pero hablar de pancreatitis en un hospital es igual a hablar de muchas cosas dentro del cuadro. Muchos signos, mucha sintomatología y mucho que hacer por el paciente que presenta un cuadro de pancreatitis. Es bastante complicado asistir a un paciente que tenga una pancreatitis. Y después ya más adelante podremos llegar al estudio histopatológico o un estudio patológico para ver si esta pancreatitis es hemorrágica, si esta pancreatitis es necrosante y si hay estas dos palabras, hemorrágica y necrosante, la situación del paciente es bastante complicada. Muy bien, seguimos con el subtítulo siguiente y hablamos de las causas peritoneales y seguimos con la úlcera péptica perforada. Estamos hablando de estómago y estamos hablando de una úlcera. Pero esa úlcera ha ido evolucionando en una forma tórpida al extremo que ha tenido que perforar las paredes del estómago. Y eso hace que el paciente se ponga muy delicado y el médico tiene que estar muy preparado para poder realizar el diagnóstico final y tal vez conducir al paciente a quirófano para realizar lo que corresponde. Seguimos con aquellos problemas peritoneales y vamos a hablar de la víscera hueca perforada. Exactamente, hemos hablado del estómago,
que se ha perforado por presentar una úlcera péptica. Muy bien, vamos a seguir ahora con aquellas vísceras huecas, como por ejemplo el apéndice. El apéndice tiene un conducto. Dentro del apéndice hay un conducto de varios milímetros nada más de diámetro. Y si este conducto ante cualquier circunstancia es estrechado o es cerrado, pues va a provocar aquello que se conoce la apendicitis. Y una apendicitis no puede usted hacer el tratamiento conservador. Tiene que extirpar antes de que se le complique esta apendicitis, que con el tiempo puede ser venosa, puede ser apendicitis perforada, y finalmente empezó con una apendicitis el problema y va a terminar con una peritonitis. Y de esas sí, a veces se salvan cuando los pacientes son muy jóvenes y cuando se utilizan antibióticos de alto poder. Seguimos. Y vamos a hablar de las colecistitis. Aquí es una simple palabra, la colecistitis. Y la colecistitis puede ser una colecistitis que contenga a su vez cálculos, colecistitis calculosa, y que va a provocar intenso dolor, intensísimo dolor, porque un cálculo ha sido bloqueado en su descenso por uno de los conductos biliares, y el conducto biliar tendrá 3 milímetros, exagerando 4 milímetros de diámetro, y el cálculo tiene 5 o tiene 6 milímetros de diámetro. La vesícula se va a contraer queriendo expulsar al cálculo y a la bilis, y no va a poder atravesar el cálculo. Va a llegar hasta el bacinete de la vesícula biliar y no va a pasar de allá. Y el dolor es intensísimo. Y entonces ahí el médico de urgencia podrá hacer el tratamiento de urgencia utilizando la vía endovenosa. Y finalmente terminará en la sala de operaciones para hacer una colecistitis calculosa, y habrá que extirpar la vesícula biliar. Muy bien, vean ustedes a qué llamamos con esa palabra que conocemos con el nombre del síndrome del abdomen agudo. Y vamos a seguir con aquellas otras de las vísceras sólidas. En las sólidas está el hígado, y en el hígado podemos encontrar un contagio de una hepatitis, ya sea tipo A, tipo B, tipo C, la más difícil de hacer el tratamiento, o hablar de un absceso hepático, ¿sí?, que se ha producido a consecuencia de algún proceso infeccioso intraabdominal y por lo tanto peritoneal, o un absceso que está cercano al hígado, el bazo, y en este caso se va a conocer con el nombre de absceso esplénico. Como verán, todos son problemas para que terminen en una sala de operaciones. Pero vamos a seguir hablando de aquellas lesiones que se llaman extraperitoneales. Y estas lesiones extraperitoneales traerán principalmente las metabólicas, la porfiria intermitente aguda, o también aquella otra como es la hemocromatoptosis,
Es decir, son problemas que puede usted resolver en el hospital internándolo al paciente y haciéndole un tratamiento medicamentos. Vamos a seguir y vamos a nada más leer algunas para que ustedes tengan idea. Y en los pulmones pueden haber neumonías, empiemas, embolias pulmonares. En el corazón son extraperitoneales, isquemia miocárdica, ¿sí? Fiebre reumática aguda y así. De ese modo, a estas lesiones que están fuera del peritoneo o están dentro del peritoneo, pues se conocen con el nombre de síndrome de abdomen agudo. ¿Qué está ocurriendo entre las manifestaciones clínicas? Primero será el dolor. Y usted tiene que hacer la observación del paciente con las manos. Después usted escuchará aquello que el paciente desea ir al baño para vomitar, tiene náuseas. Y finalmente, después de las náuseas, vendrá el vómito y va a expulsar con mucha facilidad porque tal vez el intestino no tiene peristaltismo o tiene un peristaltismo invertido y que va a facilitar para que pueda vomitar. Más el paciente tendrá que tomarse la temperatura obligadamente. Y de ese modo se va a quejar el paciente que está con escalofríos a momentos. O dirá, estoy con mucha temperatura, que ardo, estoy ardiendo. Entonces vean ustedes cómo en estas manifestaciones clínicas que estamos observando, vamos a encontrar trastornos del ritmo intestinal. Es decir, que ese ritmo intestinal que tiene que hacer del cuerpo por lo menos una vez al día, pues este paciente tiene estreñimiento. O, en su caso, va a tener diarrea. Y en vez de hacer una sola vez al día del cuerpo, va a hacer 3 o 4 veces al día. O que tenga síntomas genitourinarios. Y cuando va a querer hacer uso de un urinario, pues va a presentar disuria. ¿Qué es la disuria? Es el dolor en el momento de emitir la orina. Y por lo tanto va a entrecortar el deseo de ir a orinar. Y no es nomás de dejar de orinar porque va a seguir llenándose de orina ese reservorio que se llama vejiga y que tiene cierta capacidad. Bien. Para tener una idea, no sé si ustedes ya han hecho la división en 9 cuadrantes del abdomen en la materia de semiología. No estoy seguro si ustedes están haciendo la materia de semiología o ya la han pasado esa materia de semiología y tal vez su profesor ya les ha explicado. Sin embargo, hay que recordar para que tengan en la mente que esto que estamos trazando una serie de líneas en el abdomen es tan importante para poder decir que tiene problemas en fosa ilíaca derecha o que puede ser un apéndice o que puede ser un ovario o puede ser un cálculo renal que está bajando por el uréter derecho y no está pudiendo ingresar en la vejiga. De ese modo, entonces, nosotros vamos a trazar varias líneas, 2 verticales y 2 horizontales. ¿Por dónde van a pasar las líneas? Las líneas van a pasar por la mitad de la clavícula arriba, en la parte supraclavicular, y a esa se llama la línea medio clavicular derecha.
Y al lado izquierdo pasará la misma línea desde la mitad de la clavícula y se llamará la línea medio clavicular izquierda. Va a bajar verticalmente y va a terminar en la ingle, en el pliegue inguinal, en la parte media del pliegue inguinal. De ese modo hemos trazado dos líneas que arriba parten de la mitad de la clavícula y abajo terminan en la mitad del pliegue inguinal. Ahora, a estas dos líneas vamos a hacer cruzar otras dos líneas. La línea horizontal más alta, esa línea horizontal más alta va a pasar a través de la 10ª costilla o de la parte del cartílago costal de la 10ª costilla. Y se traza horizontalmente esta línea entre los dos elementos que hemos citado, derecho e izquierdo, 10ª costilla. Y la otra línea horizontal que está más hacia abajo va a pasar encima de las crestas ilíacas. Va a pasar encima de las crestas ilíacas. Y esta raya pasada así horizontalmente, si la trazamos hacia atrás desde las crestas ilíacas y seguimos hasta la apófisis espinosa lumbar, pues vamos a encontrar allá a una apófisis espinosa que corresponde a la 3ª vértebra lumbar, y esa línea horizontal trazada atrás en la columna es también bicrestilia, de la cresta ilíaca derecha a la cresta ilíaca izquierda, pero está pasando por las apófisis espinosas y va a pasar por la 3ª apófisis espinosa o de la 3ª vértebra lumbar, y que corresponde al punto donde los anestesiólogos deben hacer su punción lumbar para hacer la anestesia. Y ellos ya verán si la hacen en el espacio supradural, epidural, o la hacen más adentro y van a hacer una anestesia raquídea. Ojalá ustedes como estudiantes ya de 6º nivel puedan practicar en algún hospital con algunos pacientes o puedan acompañar primero durante varios días a algún anestesiólogo amigo para que ustedes puedan tener alguna facilidad para hacer estas cosas. Vamos a revisar ahora que en los espacios que quedan de los 9 cuadrantes que hemos constituido, pues se van a llamar la hipocondrio derecho, epigastrio e hipocondrio izquierdo, las de arriba. Las del medio, flanco derecho, mesogastrio o región umbilical y flanco izquierdo. Y finalmente la raya o la línea que está pasando encima de las crestas ilíacas va a determinar la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Ustedes bien van a conocer la fosa ilíaca derecha, que es muy frecuente para nosotros poder hacer una cirugía de apéndice cuando el dolor del apéndice se va a localizar en este cuadrante llamado de la fosa ilíaca derecha. Muy bien. No sé si esto les han pasado sus otros profesores en las otras materias, pero estamos haciendo recuerdo para que ustedes a través de estos 9 cuadrantes ubiquen los órganos que están detrás de este plano muscular y aponeurótico del abdomen. Muy bien. Ahora vamos a encontrar
qué elementos se ubican en cada uno de estos cuadrantes. En el hipocondrio derecho estará el lóbulo hepático derecho, la vesícula biliar, parte del riñón derecho, la glándula suprarrenal que está encima del riñón, y estará el ángulo hepático del colon, entre el colon ascendente y el colon transverso. En el centro estará el epigastrio, y por lo tanto corresponderá al estómago, parte del duodeno, una parte del páncreas, una parte del hígado, la aorta que está delante de la columna, la vena cava inferior que también está a su izquierda y está ocupando, digo, a la derecha, y está ocupando la parte anterior de la columna vertebral. El flanco derecho va a mostrarnos al riñón derecho y al colon ascendente. La región umbilical, en la porción inferior del duodeno, se encontrará ahí el intestino delgado, también la aorta que está sobre la columna vertebral, la vena cava inferior, el mesenterio y el epiplón menor y mayor. El flanco izquierdo, parte del riñón izquierdo estará en ese flanco izquierdo y el colon descendente. Finalmente, en la región más baja, pasando la línea horizontal por las crestas ilíacas, nosotros vamos a encontrar en la región ilíaca derecha al ciego, que es parte del intestino grueso, al apéndice implantado en el intestino grueso en el ciego, el extremo inferior del ilion, el ovario derecho, la desembocadura del uréter también derecho, y ahí encontraremos parte del canal inguinal o del conducto inguinal. En el hipocondrio o suprapúbica, en el hipogastrio, encontraremos al útero en la parte media, a la vejiga y al colon sigmoide. En la región ilíaca izquierda estará el colon sigmoide, el ovario del lado izquierdo, la desembocadura del uréter izquierdo en la vejiga, y el ovario izquierdo y el cordón espermático del conducto inguinal izquierdo. Bien, todo esto deben memorizar para que los diagnósticos sean algo precisos respecto a aquello que nosotros estamos hablando del abdomen agudo. ¿Cómo vamos a explorar? Nosotros podemos ser llamados a domicilio y la exploración que vamos a hacer en su domicilio del paciente será en su cama. Y en su cama estará recostado de decúbito dorsal. De ese modo, y si está en el hospital en una camilla especial, que están en las salas de recepción, en las salas de urgencia. ¿Qué condiciones debe tener el lugar donde vamos a hacer esta revisión? Pues es una revisión de todo el abdomen. Y tendremos que nosotros proceder a revisar. Claro que ya no vamos a trazar las líneas ni nada, pero debemos tener en cuenta qué elementos orgánicos se encuentran debajo de la pared abdominal. Debemos tener buena iluminación. Debemos tener una exposición completa del abdomen. Una relajación completa del paciente y por lo tanto de los músculos anchos del abdomen y los rectos también. No debe tener la vejiga llena, por lo tanto hay que hacer que orine antes de este examen. El paciente cómodo en posición supina con una almohada debajo de la cabeza. Antes de la palpación, solicita al individuo cuál área es la dolorosa o la más sensible y hay que examinarlas la más sensible al final. Vamos a revisar haciendo la exploración, la palpación
con las manos. Y después utilizaremos el fonendoscopio, el estetoscopio, para escuchar algunos ruidos en la pared del abdomen. ¿Qué ruidos vamos a escuchar? Lo primero que les van a decir sus cirujanos amigos que les han permitido entrar a una cirugía a ver o ayudar, les van a decir, mañana en la mañana usted me va a avisar si tiene el intestino, tanto delgado como el grueso, el ruido del peristaltismo. Quiero que observe con su fonendoscopio y me avise, 8 de la mañana yo llego al hospital y usted se acerca y me dice, el paciente operado de ayer tiene peristaltismo, doctor. Y entonces podrán ustedes, poniéndose de acuerdo y habiendo revisado el médico, decir a la nutricionista del hospital que le deje su desayuno completo al paciente, ya puede servirse de todo porque ya tiene peristaltismo, el intestino. Luego hay que observar la cara del paciente buscando siempre una mueca o una deformidad de la cara cuando hay dolor. Y nosotros debemos tener eso, que es una parte de la enseñanza en la medicina. No vamos a poner la mano y vamos a estar viendo el teléfono del bolsillo, ¿no es cierto? ¿De qué va a servir que esté la mano ahí en la... Colocarse a la derecha del paciente. No puede hacer al revés. Pero sí, en su caso necesario, podrá ir al otro lado y por lo tanto la cama debe estar al medio de la habitación o la camilla de observación tiene que estar en el centro de una habitación o de un cubículo o de un consultorio. No puede estar apoyado en la pared. Muy bien. Ahora yo quiero decirles algo más. En alguna ocasión y de urgencia, he visto que un médico, ya con varios años de médico, estaba observando a una dama en un sillón de living, pero en el sillón del living no ingresaba todo el cuerpo, no ingresaban las piernas. Las piernas estaban colgadas del sillón del living y ese peso que colgaba hacía que los músculos del abdomen estén bien tirantes y contraídos. ¿Qué va a palpar usted en unos músculos contracturados? No va a encontrar nada. Y cuando esté queriendo hacer algún punto doloroso apendicular en el punto de McBurney, pues usted va a tener resistencia de la pared abdominal, porque están contraídos a consecuencia de que las piernas de la paciente están colgando y no están apoyando en la mesa de observación o en la cama del paciente. Vean ustedes, uno que está acostumbrado entra al lugar donde están observando a la paciente, se fija y dice, ¿y este qué está haciendo? No le han debido enseñar bien en semiología o en alguna materia de la carrera de medicina. Es una vergüenza y es una pena. Y todavía le dice, he palpado, hay un dolor en tal punto y demás. Es mentira. Seguimos. Y entonces, todavía. Bien, les decía que primero hay que hacer la inspección de todo el abdomen. Ahí van a encontrar cicatrices, estrías, masas voluminosas, venas dilatadas, ombligo tal vez hundido o más bien vertido porque tiene una hernia a nivel del ombligo por esfuerzos que debe hacer en su trabajo.
Pueden haber exantemas y otras lesiones, como por ejemplo la punta de una hernia. Le dice, tosa usted, ¡oh, oh, oh, oh! Inmediatamente la hernia va a aumentar de volumen en el lugar donde esté. Puede ser inguinal, puede ser epigástrica o en cualquier otra zona del abdomen. Y debe haber simetría o asimetría de los órganos que están debajo de la capa muscular. Puede haber una hepatomegalia y estar muy grande el tamaño del hígado y por lo tanto más voluminoso. El peristaltismo. No es necesario que vea usted a la persona, sino que ponga el fonendoscopio para escuchar el ruido del peristaltismo. Finalmente, las pulsaciones aórticas. No es muy visible. Sin embargo, en algunos casos, en personas algo delgadas, tal vez se pueda observar. Y finalmente, el abdomen que se moviliza rítmicamente de acuerdo a la respiración que tiene. Muy bien. Entonces, hacemos la auscultación. Vean ustedes, estamos auscultando los ruidos gastrointestinales normales producidos por el peristaltismo. Después podremos determinar la presencia de soplos intraabdominales, que es un poco más difícil y para oídos más educados, y poder observar algunas otras cosas de las arterias esplénico-renales, un poco difícil. Evaluar la posibilidad de la presencia de frotes provenientes del hígado con el vaso debido a tumores o que afectan a la cápsula. Finalmente, determinar la presencia de ruidos cardíacos fetales a partir de las 16 o 18 semanas de gestación. Y algunas veces puede haber borborismo, prolongados que reflejan el hiperperistaltismo. Hay una especie de ruidos como de burbuja. Ahora vamos a dedicarnos a la percusión. Y la percusión se debe hacer con el dedo medio de la mano derecha, golpeando al dedo medio de la mano izquierda, y la mano izquierda debe estar bien apoyada en el abdomen y debemos encontrar dos ruidos, sobre todo la matidez en el hígado, que es una víscera maciza, la matidez en el lado izquierdo, que corresponda al bazo, o la matidez cuando la vejiga está llena y está usted deseoso de ir al baño. De ese modo, entonces, este es el ruido mate. En cambio, el timpanismo es cuando existe aire. Y hay una zona que se llama la zona de Trau, entre la parte superior del estómago, donde se encuentra la cámara de los gases, y delante del estómago están los cartílagos costales en el lado izquierdo, y se dibuja una especie de triángulo, y a eso llamamos el espacio semilunar de Trau. Todo eso, ojalá tengamos la oportunidad de poder hacer en algún paciente o percutir a algún estudiante para que escuchen lo que es mate y lo que es timpano. Ahora, entre ustedes pueden hacer este ejercicio y ojalá lo puedan hacer para tener un poco de habilidad en la elasticidad de los dedos y de la muñeca derecha, que es la que más. Bien, ahora hacemos la palpación, y la palpación es superficial y es profunda. En la palpación superficial usted va a encontrar tal vez algún latido. En la palpación superficial puede encontrar el ruido del peristaltismo. De ese modo, esta palpación superficial no puede provocar dolor. Sin embargo, si el paciente está con el peritoneo irritado porque tiene dentro algún elemento o un órgano que está provocando este dolor, entonces
esta palpación superficial que no duele normalmente va a provocar dolor y se va a quejar el paciente. En cambio, la palpación profunda se realiza de otro modo, llevando los 4 dedos de la palma de la mano un poco más profundo y buscando justamente algunos órganos, como que en el 10º espacio intercostal usted encontrará aquello que se encuentra detrás o debajo de esta zona entre cartílagos y costilla y músculos, la vesícula biliar. Y ahí está el punto cístico en la 10ª costilla del lado derecho, el punto cístico que corresponde al dolor de alguna vesícula que está sufriendo a consecuencia de algún cálculo enclavado. Y de ese modo vamos haciendo la palpación en las zonas que puede usted encontrar algo como es en la fosa ilíaca derecha. Y en la fosa ilíaca derecha usted va a utilizar esta maniobra para llegar a detectar lo que es el punto doloroso de McBurney, que es el punto doloroso del apéndice. Vea usted, ya nos estamos adelantando al apéndice. Bien, y seguimos. Y seguimos para realizar aquella palpación, vamos a localizar el lugar, y estamos hablando de la fosa ilíaca derecha. Vamos a localizar el tamaño del hígado en el hipocondrio derecho. Vamos a localizar la sensibilidad y en algunos casos las pulsaciones y la movilidad que pueda tener, ya sea de la aorta o de algún otro vaso. Vamos a realizar tal vez un diagnóstico diferencial del abdomen agudo por su localización. Y entonces diremos que está en el hipocondrio derecho y nosotros podremos hablar de que puede tener una colecistitis aguda, una hepatitis aguda. Si está en la fosa ilíaca derecha, podrá ser una apendicitis, podrá ser una inflamación de la trompa de falopio. Si va más arriba, podremos hablar de un infarto de miocardio. Está más a la izquierda y hablaremos de un cólico biliar. Está más hacia el centro y hablaremos de una úlcera en el estómago. Y así sucesivamente, recordando de los órganos que se encuentran en la profundidad del abdomen y en los cuadrantes correspondientes. Como verán ustedes, ahí están los dibujos y podemos ver que está la vesícula biliar en color verde, que está el ciego con su apéndice vermicular, que está el yeyuno ilium, que está el pulmón con sus bases y vértices y caras externas y la relación que tiene con el bazo y con el riñón izquierdo. Y vean ustedes lo que está encuadrado aquí abajo, el apéndice inflamado. El apéndice inflamado se pone turgente, se pone duro, se pone resistente. De ese modo, entonces, usted va a llegar a aquel diagnóstico, pero no vamos a poder palpar en tanta profundidad, pero vamos a encontrar el punto doloroso de McBurney o el punto doloroso del músculo psoas o el signo de Bloomberg, o hay otros signos más que nosotros debemos aprender para llegar a diagnosticar una apendicitis. Entraremos a aquello que es la apendicitis. Y una apendicitis puede representar el 1 al 2% de todas las intervenciones quirúrgicas. Ojalá podamos ingresar ya a trabajar en forma normal, siempre y cuando la pandemia vaya a ir disminuyendo o definitivamente
ya no exista y entonces nosotros volveremos a las clases normales y allí haremos una serie de estudios. Afecta a todos los grupos etarios con la mayor incidencia entre la segunda y la tercera década de vida, la incidencia del apendicitis. No tiene predominancia en cuanto al sexo. La mortalidad global es del 0,1%, ¿sí? En caso de apendicitis perforada sobre todo. Nosotros por anatomía, y ustedes deben estar todavía muy frescos, de que el apéndice no siempre está en un solo lugar. El apéndice puede ser retrocecal, es decir, que usted no va a encontrar al apéndice, está debajo de un meso que se ha pegado a la cara posterior del ciego y lo está cubriendo totalmente al apéndice. Y usted tiene que buscar al apéndice en la parte retrocecal. Un trabajo bastante difícil. Muchos que no conocen mucho de esto que aparece el apéndice retrocecal dicen, hay que cerrar, no tiene apéndice y díganle a su papá o a su mamá que no tiene apéndice. Y así termina y después a los 4 o 5 días hay que volverlo a internar y a un cirujano con un poco más de experiencia hay que pedir que nos ayude para que llegue a determinar que el apéndice es retrocecal. El apéndice en la región pélvica se encuentra generalmente en el 30%. La extraperitoneal en el 5%. Y después vienen las retroiliares, las subhepáticas, que son mucho más infrecuentes. Pero el apéndice tiene una dirección oblicua descendente de arriba a abajo y de fuera un poco hacia adentro. Esa es la ubicación en la que se encuentra el apéndice. Bien, vamos a hablar de la etiopatogenia de la apendicitis. ¿Qué le está ocurriendo al apéndice para que empiece a provocar dolor? Para que empiece a provocar temperatura y para que empiece a provocar sensaciones de vómito o directamente ya llega al vómito. Lo primero que vamos a encontrar es la obstrucción de la luz del apéndice. Si mide 10 o 12 centímetros de longitud, ahí dentro tiene un conducto apendicular y ese conducto puede estar obstruido. ¿Por quién? Obstruido por los mismos fecalitos. Son grumos de las heces fecales que ingresan y deberían haber salido por el peristaltismo. No salen, bloquean y entonces ahí provocan la hipertrofia del tejido linfoide porque el apéndice es un linfático dentro del abdomen. Luego podemos encontrar semillas de frutas, por ejemplo, semillas de tomate, semillas de uva. Podemos encontrar restos de uñas en las personas que van cortándose las uñas con los dientes y lo tragan. Podemos encontrar pelos abollonados o pelos que están apelotonados haciendo una figura ovoidea o circular. Podemos encontrar algún resto de la cáscara de la uva, porque el estómago que tiene el ácido clorhídrico y debería atacar a la cáscara de la uva, pues no ataca porque tiene una capa principal y especial, el celuloide, que resbala el ácido. Igual resbala en el cabello, si hay un cabello ahí dentro de la luz del apéndice. Hay algunas semillas de uva, semillas de alguna otra fruta, en pequeño también hay verduras
Y finalmente hay parásitos. Una vez que entramos hace años a operar, encontramos justamente un parásito dentro de la luz del apéndice. El apéndice puede provocar una secreción de la mucosa apendicular, ¿sí? Y finalmente, ya habiendo esa secreción de la mucosa apendicular, el lumen, la luz del interior del apéndice va a distenderse y va a engrosar el grosor del apéndice. Muy bien, ¿qué más va a tener el paciente? Le va a subir la presión. Va a subir la presión de las paredes del apéndice. La multiplicación de bacterias reside dentro del apéndice. El dolor vago, sordo, difuso en el abdomen, gasto bajo. Al principio duele al contorno del ombligo, en la región epigástrica, y después recién se localiza en la fosa ilíaca derecha. Estimulación de las terminaciones nerviosas viscerales. Luego viene la obstrucción venosa, el edema y la isquemia del apéndice. La irritación de la serosa del apéndice y el peritoneo parietal. Finalmente hablaremos de la perforación en aquellas lesiones de tipo gangrenoso. Y finalmente aquello que es muy grave, la peritonitis. Muy bien, así evoluciona el apéndice. Vamos a ver con algunas dificultades, tal vez porque son pequeños trabajos, apendicitis congestiva, simple o catarral. La apendicitis congestiva, simple o catarral va a producir esto que es congestión y esto que es la secreción dentro de la cavidad o del conducto apendicular. Apendicitis flemonosa o supurativa ya es un grado mayor y en algunos casos empieza a supurar. Apendicitis gangrenosa o necrótica, ¿sí? Esta sí va a comerse a la pared del apéndice y va a perforar. En el último momento sería hablar de una apendicitis perforada, que ya es lo último, y lo que hay que hacer es apurar en operar, y operar si está en el primer grado, si está en el segundo grado, y si está en un tercer grado, opere usted con mucha delicadeza. Y si está perforada, ya estamos en el peor grado y estamos frente a una peritonitis. Primero focalizada, va a ser un plastrón, el epíplomo mayor va a ir y lo va a envolver al apéndice y va a tratar de que apague el foco infeccioso. Pero no es fácil. Se va a diseminar fácilmente por los gérmenes que ha provocado y peor si es gangrenosa. Mucho cuidado. Bien. ¿Qué manifestaciones clínicas puede tener el paciente? Pues va a tener dolor abdominal. Y hemos dicho que el dolor abdominal es al contorno del ombligo al principio, con ganas y deseos de vómito. Y finalmente se va a localizar en la fosa ilíaca derecha. A ese nivel, o cuando el paciente está con el dolor en la fosa ilíaca derecha, es cuando el médico debe asistir y violentamente hacer una serie de recomendaciones. Esas recomendaciones es que si usted ya está pensando en una apendicitis, terminaremos de leer estos otros elementos que ayudan y entrará en una anorexia. No tiene deseo de comida, no tiene deseo de líquido, ¿sí? Sin embargo, a los pocos minutos va a empezar a vomitar. Y este vómito va a ser sencillo, fácil,
Y aparte de esto, pues nosotros ya como médicos bien formados, pues tenemos que tomar la temperatura. Oigan bien eso. Y tenemos que tomar la temperatura en la axila con un termómetro axilar y debemos tomar temperatura en el recto. Y entonces, en libros antiguos que yo he leído, decía, existe una disociación térmica entre la axila y el recto, aproximadamente de 1 grado. ¿Dónde está más fuerte la temperatura? En el recto. En la axila puede que todavía mantenga 37 grados, pero ya en el recto está en 38 o en más. Vean ustedes, solamente de que usted tenga esta fiebre así disociada, es la disociación térmica entre el recto y la axila. Y luego, si usted ya va pensando en la posibilidad de un apéndice, pues va a utilizar este signo que se llama el punto doloroso de McBurney. ¿Sí? Este punto doloroso de McBurney, pues debemos trazar una línea desde el ombligo hacia la espina ilíaca anterior y superior. Y esta línea, así trazada oblicuamente, pues vamos a dividir en 3 segmentos iguales. Y si ponemos un punto un poquito ahí, ya estamos teniendo ahí 3 segmentos parecidos y en el segmento externo pegado casi hacia la espina ilíaca anterior y superior, ahí estará el punto doloroso de McBurney. Esto es muy serio y muy fácil para el médico llegar al diagnóstico con este punto doloroso, más la temperatura que tiene. Y si usted sigue haciendo una serie de palpaciones en el otro lado, en la fosa ilíaca derecha, va a comprimir a todo el intestino grueso y va a hacer subir el aire que contiene este intestino y va a hacer que aumente el volumen del aire a nivel del ciego y ese aire va a provocar dolor apendicular, signo de Robson. Y entonces estamos frente a un apéndice porque ya tenemos el signo doloroso de McBurney en la fosa ilíaca derecha y el signo doloroso de Robson cuando comprimimos a la fosa ilíaca contralateral, comprimimos y llevamos el aire que va a ir progresando en el sentido contrario hasta llegar al ciego. Dilata al ciego el aire que contiene ese intestino, comprime en el apéndice, quiere ingresar al conducto apendicular y provoca ahí el dolor. Muy bien. Después hablaremos de la percusión dolorosa. Si hay mucho dolor, es preferible ni hacer la percusión. Y vamos a hablar de esto que es la rigidez muscular que yo he hablado ya hace unos minutos cuando a alguien encontré revisando a algún paciente, pero en un sillón de un living, cuyas piernas de la paciente colgaban y traccionaban y provocaban una rigidez muscular en el abdomen y no le permite hacer ninguna maniobra, ni la de McBurney, ni la de Robson, ni aquellos otros signos que ahorita les vamos a ir dando. El signo de Bloomberg, que también es otro signo que hay que comprimir, ¿sí? Y resulta que esta compresión se va a provocar el dolor al soltar. Usted está comprimiendo en la fosa ilíaca derecha
un poquito fuerte y sueltan los dedos o suben los dedos, se llena de aire y provoca dolor. Ese es el signo de abdomen. Finalmente, escuchen esto. Abdomen en tabla. Es como una tabla de una mesa. Así de duro el abdomen. ¿Por qué? Porque se han contraído todos los músculos del abdomen. El recto anterior, derecho, izquierdo, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso. Todos esos músculos están totalmente contracturados y duros. Y a eso se llama abdomen en tabla. Es por el peritoneo que está infectado y el peritoneo ha reaccionado y los músculos del mismo modo. Vean ustedes, abdomen en tabla. Vamos a encontrar a un pulso, tal vez parezca normal, pero creo que la taquicardia es lo más frecuente. Hay otros signos del obturador, hay otro signo de Chutro, y hay un signo que es muy fácil de hacer, el signo del psoas. Y el signo del psoas es muy interesante y muy importante. La pierna derecha del paciente la va a poner en ángulo recto con el abdomen. Es decir, que va a estar a la altura y usted va a tener la facultad de agarrar al miembro inferior derecho con una mano y cuando con la otra mano esté presionando a nivel de McBurney, a nivel de la fosa ilíaca derecha, suelta la pierna para que caiga hacia la mesa. Y en ese momento el paciente va a sentir un dolor intenso y a ese dolor se llama el signo del psoas. No tengo mucho tiempo, pero sin embargo quiero decirles que los nervios que van a formar el plexo lumbar son nervios de la columna lumbar, que van a salir los nervios por los agujeros de conjunción. Pero el músculo psoas está insertado al lado de los agujeros de conjunción, en las apófisis transversas de las vértebras lumbares, en la parte lateral de los cuerpos vertebrales y demás. Y cada raíz, la L1, lumbar 1, la L2, la L3, la L4, están pasando en medio de los músculos o haces musculares del psoas. Usted está haciendo una fuerza con una pierna levantada en forma vertical, la va a soltar y cuando esté para el individuo va a hacer cierta fuerza para que no caiga y ahí va a contraer al psoas y va a provocar intenso dolor. Y ese dolor es a consecuencia de estos nervios que están en medio de este músculo psoas, que son las raíces nerviosas de L1, L2, L3, L4. Muy bien. De esta manera, entonces, debemos llegar al diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que hacer algunas preguntas al paciente, una anamnesis. Después tenemos que llenar los signos y síntomas que tenemos, ¿sí? Y además indicar que al examen físico encontramos Bloomberg positivo, psoas positivo y podemos, si es posible, ponerle un número del 1 al 5 y tiene psoas positivo y tiene 3 puntos. Tiene Bloomberg positivo, 2 puntos. Tiene McBurney positivo, 4 puntos. Vea usted, entonces, todo eso nos está llevando a un diagnóstico. Pero no vamos a basarnos solamente en los signos y síntomas que vamos a encontrar. Están bien anotados y están registrados. Lo que es necesario es hacer algún otro examen paraclínico y entre ellos vamos a encontrar el examen de sangre. En el examen de sangre usted tiene que pedir una serie de cosas que va a ver
vamos a encontrar los leucocitos que están aumentados. Nosotros tenemos 5.000, 6.000 leucocitos en forma normal, pero ya cuando llega a 7.000, a 8.000, a 9.000 o a 10.000 ya es para alarmarse y decimos los médicos que tiene leucocitosis, pero que a la vez es desviada a la izquierda porque los leucocitos embrionarios aparecen, ¿ya? Esto es importante, es muy importante. Y también hay que hacer tal vez un estudio de la orina, pero con estos exámenes de sangre, pero en el examen de sangre usted si va a operar tiene que pedir tiempo de sangría, tiempo de coagulación, tiene que pedir algunos otros detalles, ¿sí? ¿Cuánto tiene de glucosa? Imagínese que usted esté queriendo operar a un paciente que sea diabético y le dicen tiene 210 o 200 de glucosa. Oh, no, pues usted no puede operar en el momento. Tiene que entrar a hacer otro tipo de estudios. Y finalmente, para llegar a un diagnóstico que al principio utilicé un nombre con el nombre que se designa síndrome mínimo apendicular. Ya saben ustedes que síndrome es igual a varios signos, a varios síntomas, y entre esos varios aquí tenemos solamente una triada, la triada de Murphy. Esta es la que tienen que aprender. Son 3 cositas nada más. Dolor abdominal, ¿pero dónde? En la fosa ilíaca derecha, en el punto doloroso de Marburg. Ya está. Náuseas y vómitos. Sí, el paciente está en ese estado. Y finalmente la fiebre. ¿Qué características hemos visto en la fiebre? Hemos visto aquellas características que se conocen con el nombre de disociación térmica entre la axila y el recto. ¿Ya ven? Y tiene que haber aproximadamente casi 1 grado de diferencia entre la axila y el recto. Aquí vienen los criterios de la evaluación en una escala diagnóstica de Alvarado. Dice que existe ahí dolor en el cuadrante inferior y derecho. Ese valor tiene 2 puntos. El signo de Bloomberg positivo tiene 1 punto. La migración del dolor del centro o del epigastrio o de la región umbilical hacia la fosa ilíaca derecha tiene otro punto. Migración a la fosa ilíaca derecha. Náuseas y vómitos, otro punto. Anorexia, no quiere servirse nada, no quiere líquidos, no quiere sólidos, no tiene hambre. Temperatura superior a los 37,5 y mejor si hacen la disociación térmica entre el recto y la axila. Y finalmente el recuento de leucocitos, 10.000 por milímetro cúbico, cuando lo normal está entre 5 y 6. Y finalmente la neutrofilia mayor, un 70% de los neutrófilos. Vean ustedes. Y después viene una palabra muy importante y dice decisión. ¿Qué va a decidir el médico? Negativo para apendicitis. Puntaje hasta 4. Hasta 4. Posible apendicitis entre 5 y 6. Probable apendicitis entre 7 y 8. Y apendicitis verdadera de 9 a 10 puntos en el criterio diagnóstico del doctor Alvarado. Es un poco complicado, pero con el tiempo ustedes van a ser más didácticos, van a aprender el síndrome mínimo apendicular, la triada. Van a encontrar ustedes en cualquier paciente, hay que internarla, hay que hacer su examen de sangre, las recomendaciones. No puede servirse ningún alimento. No pueden darle analgésicos porque va a encubrir el dolor. No pueden darle otros medicamentos que disminuyen el dolor y que se llaman espasmolíticos.
críticos, ¿sí? Ni peor si es por vía oral o por vía endovenosa. No pueden darles alimentos, no pueden darles purgantes, porque hay mucha gente que dice seguramente es cuestión de una purga, hay que darle un purgante y con eso va a terminar el dolor del abdomen. No pueden hacerle enemas. Y es mejor que estando muy en buen estado mental del paciente, les pueda firmar el consentimiento, ese consentimiento informado para ya tener la facilidad de programar una cirugía. ¿Sí? Y entonces usted tendrá que hacer ya un tratamiento prequirúrgico y finalmente debe hospitalizarse y hacer aquello que está usted destinado a hacer o llamar al cirujano para que pueda hacer la cirugía y bueno, todo dependerá en qué grado va a encontrar, pero es necesario también entre los exámenes pedir ultrasonografía. Y es muy importante para ver si está a punto de estallar el apéndice y debe usted apurar, llamar al anestesiólogo, buscar dónde, en qué clínica o en qué hospital y todo aquello, pero a la velocidad de rayo. Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado. Hay mucho que hablar, pero en la siguiente clase vamos a hablar de la extirpación del apéndice con técnica apropiada. Yo les decía, deben hacer algún trabajo de investigación, algún trabajo de revisión para que tengan los 5 puntos y suban sus promedios. De este modo, creo yo que les voy a dar el trabajo a través de la plataforma y el trabajo va a servir para que ustedes entreguen el siguiente lunes, o que es el siguiente miércoles. De ese modo tienen tiempo, pero yo les voy a mandar a la plataforma el trabajo que van a realizar. No sé si utilizar algo de lo que ya hemos dicho ahora. ¿Están todavía ustedes atentos? Y tal vez, si ustedes pueden, ya. Entonces, en 1 hora o 2 horas más les vamos a pasar el trabajo que van a preparar, pero no quiero trabajos extensos. Quiero un trabajo exagerado en 2 planas de hoja tamaño carta, nada más. Muy bien, jóvenes, entonces será hasta dentro de 1 hora o hora y media para darles la tarea y la próxima